Buenas tardes, bienvenidos al segundo video de esta unidad 2. Hoy vamos a terminar de ver algunos conceptos básicos del utilitario de computación MATCAD. La última clase lo último que vimos en el último video fue cómo incorporar funciones a MATCAD. Ahora vamos a empezar a ver el uso de derivadas e integrales. En cuanto a las derivadas, MATCAD admite calcular tanto derivadas numéricas como simbólicas, es decir, le permite calcular la derivada en un punto y también calcular la derivada de primer orden o de órdenes superiores de distintas funciones, ¿sí?, simbólicamente, es decir, cuál es la función derivada de una determinada función. Para eso hay dos formas de hacerlo. Yo les voy a dar las dos alternativas y cada uno va a elegir la que se sienta más cómodo, ¿sí? Para eso vamos a hacer un ejercicio de la guía, vamos a hacer el ejercicio 3A. Dice encontrar de manera simbólica la derivada primera y segunda con respecto a x de las siguientes ecuaciones y evaluar dichas derivadas en los puntos indicados en cada caso. Una alternativa es primero definirle la función, ¿sí? Recuerden que para definirle una función a MATCAD, donde aparece el cursor rojo, MATCAD espera un espacio matemático, ¿sí? Una función, una variable, lo que sea. Para eso le dan un nombre a la función y entre paréntesis le ponen de quién depende. Si no le ponen que depende de x, MATCAD no va a comprender y les va a marcar en rojo, ¿sí? Recuerden que cuando MATCAD aparece en rojo es un error. Con el igual de definición definen cuál es la función. En este caso es logaritmo de x más 1 sobre x. Para hacer el cociente recuerden que el cursor azul debe seleccionar todo este numerador y eso lo hacen con la barra espaciadora, ¿sí? Hasta que les selecciona todo el numerador, dividido x al cuadrado más 3,41 por x. De esta forma tienen definida la función. Para incorporar derivadas o integrales tienen que seleccionar, abrir la pantallita de toolbars de derivadas, ¿sí? Esta que está acá. Si se fijan hay muchas funciones, ¿sí? Vamos a ver algunas, pero tiene derivadas, integrales, sumatorias, productorias, límites. Para realizar la primera derivada, o sea la derivada de primer orden, presionan este icono que está acá, que les abre dos placeholders. En este caso, a diferencia de lo que pasaba con funciones como el logaritmo, el seno, el coseno, la tangente, que yo les dije que ustedes podían escribir LM en lugar de presionar este botón, el de derivadas sí o sí tienen que presionar el icono de derivadas para que les abra los dos placeholders. Abajo va con respecto a quién derivan, igual que lo que hacen en un papel, y arriba va la función. Yo lo que hago es copiar y pegar, ¿sí?, para no tener errores, ¿sí? Recuerden que MATCAD distingue entre mayúsculas y minúsculas, entonces para evitar errores, copian y pegan. Con este igual que es el de evaluación simbólica, si ustedes lo presionan y salen del recuadro, MATCAD les va a dar la evaluación simbólica de la primera derivada de esa función. ¿Sí? Otra forma de hacer esto es, en lugar de definirle esta función, ¿sí?, y voy a borrar todo, en lugar de definirle la función, es directamente presionar el icono de derivadas, ¿sí? Acá abajo presionan X, ponen X, que es con respecto a quién van a derivar, y acá arriba le escriben directamente la función. Logaritmo de X más 1 sobre X, todo esto dividido, X al cuadrado, más 3,41 por X. Y con evaluación simbólica les va a dar el mismo resultado. En mi caso, yo siempre prefiero tener definida la función. Voy a hacer undo, ¿sí?, con esto. Tener definida la función. Pero son dos formas de hacerlo que son, dan el mismo resultado. Para derivadas de orden superior, el icono que tienen que presionar es este, ¿sí?, que esté elevado a la n.
¿Por qué? Porque les permite poner en más placeholders el orden de la derivada. De la misma forma que para la derivada de primer orden, acá ponen el nombre de la función, acá con respecto a quién van a derivar, y en este placeholder el orden de la derivada. En este caso, la derivada segunda. Y acá les da el valor de la derivada segunda. Lo mismo si quisieran hacer la derivada de esa función con respecto a x, no sé, la derivada de cuarto orden, MATCAD les da la derivada y no necesitan las tablas de derivadas que usaban en análisis, ¿sí? Para evaluar simbólicamente la derivada primera y segunda de esa función en x, en este caso es igual a 0,5, le dan el valor de x, 0,5, y de la misma forma que para evaluación simbólica, le piden la derivada con respecto a x de la función, ¿sí? Y en lugar de hacerlo con el igual simbólico, lo hacen con el igual de interrogación. Y les va a dar el valor de esta función derivada, va a evaluar esto en x igual a 0,5 y les va a dar el resultado. Recuerden que MATCAD calcula de arriba hacia abajo, es decir, que si yo esto lo pongo acá, MATCAD no va a saber cuánto vale x, ¿sí? Sí o sí, lo tienen que poner antes. Para la derivada segunda, con este icono, le piden a MATCAD que calcule la derivada segunda con el igual de interrogación. Y ese es el valor de la derivada segunda, ¿sí? Lo mismo si quisieran la derivada cuarta, ¿sí? La evalúa en esa función. MATCAD lo hace automáticamente, ¿sí? En el caso de integrales, yo voy a borrar todo esto, ¿sí? Para no tener que dar un archivo nuevo y que no, MATCAD no se confunda y no que se les haga tanto lío. Para integrales, ¿sí? MATCAD permite hacer la integral simbólica de una función y también permite evaluar la integral en un rango determinado, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 4 que dice encontrar simbólicamente las integrales de la ecuación que se muestra a continuación. Es una función que depende de x y de y, y pide integrar con respecto a x, integrar con respecto a y, y la integral doble, ¿sí? Lo primero que hacemos es definirle la función. En este caso depende de x y de y, igual de definición, dice 1,2 por el logaritmo de x menos 1 sobre y, todo esto por x al cuadrado. Para hacer la integral con respecto a x, si se fijan tienen dos iconos de integrales. La integral indefinida y la integral definida en un rango. Lo que les está pidiendo acá es la integral simbólica, entonces lo tienen que hacer con este icono, ¿sí? Al igual que en un papel, acá va la función, y acá van a integrar con respecto a x. Con el igual simbólico, esta es la integral simbólica de esta función con respecto a x. También lo pueden hacer sin necesidad de definirle la función, de la misma forma que les expliqué con las derivadas. En lugar de escribir esta función, acá directamente ponen 1,2 por el logaritmo de x, ay, se me fue para arriba, menos 1 sobre x, todo esto por x al cuadrado, y quiero que integre con respecto a x. Con el igual simbólico me va a dar, debería darme el mismo, no, esperen que hay que poner un paréntesis acá. Me olvidé del paréntesis. Menos 1 sobre y, me confundí.
por x cuadrado y les va a dar exactamente lo mismo. Para integral con respecto a y, traen la integral indefinida, ¿sí?, de la función e integran con respecto a y, con el igual simbólico. Y esta es la integral de esta función con respecto a y. Para hacer una integral doble, lo que tienen que hacer es presionar 2 veces este comando. Y MATCAD va a integrar de adentro hacia afuera. Es decir, que va a integrar la función primero con respecto a x y después con respecto a y. Igual simbólico y les va a dar la integral. El ejercicio no lo pide, pero en el caso que ustedes quieran, por ejemplo, saber la integral de esta función con respecto a x en un rango de x para un valor determinado de y, lo que tienen que hacer es darle esos datos a MATCAD. Por ejemplo, si y vale 0,2, yo quiero saber cuánto vale la integral definida de esa función con respecto a x en un rango de 0,5 de x y 2. Igual de interrogación y les va a dar el valor de esa integral, ¿sí? Pueden hacer, hay varios ejercicios de integrales y derivadas para que ustedes vayan practicando, ¿sí?, cómo se hace en MATCAD. MATCAD también permite hacer gráficos, ¿sí? De nuevo voy a borrar todo esto, ¿sí?, para no cambiar el archivo. Ustedes les conviene ir haciendo en archivos nuevos, distintos archivos, y después van guardando integrales, derivadas, ejercicio 4, ejercicio 3, ¿sí? MATCAD les permite hacer gráficos. Para hacer gráficos, ¿sí?, tienen que tener abierta la paleta de gráficos, ¿sí?, que es esta que está acá, desde el comando de más, que estaba acá, ¿sí?, que siempre lo tienen que tener abierto. MATCAD les permite hacer distintos tipos de gráficos, gráficos XY, gráficos de superficies, gráficos de barras, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una función determinada de x, vamos a darle cualquier función, f de x, igual a 1 dividido 1 más x al cuadrado, doy un ejemplo de cualquier función, ¿sí? Para graficar esta función, ponen el cursor rojo en cualquier lugar debajo de esta función y presionan este icono. Y acá les trae, ¿sí?, un gráfico con un montón de placeholders. En abscisas ponen la función. En ordenadas ponen con respecto a quién van a graficar, ¿sí? Y MATCAD les grafica automáticamente en un intervalo que él define, ¿sí?, entre menos 10 y 10, la función. Lo que hace MATCAD es arbitrariamente elige un intervalo, evalúa en distintos, define un rango, ¿sí?, entre menos 10 y 10, y en un intervalo determinado que él define, evalúa esta función y la gráfica. Ustedes pueden pedirle a MATCAD que, no sé, les grafique en otro rango, ¿sí?, por ejemplo, entre menos 5 y 5, solo cambiando estos valores que permiten modificarse mediante placeholders. Y ahí MATCAD les grafica la función. Haciendo doble clic con el mouse izquierdo, se abre una ventana que son todas las cosas que ustedes le pueden cambiar al gráfico, ¿sí?, los formatos que pueden cambiar. Por ejemplo, en Traces, el Trace 1, que es el único que tenemos, que por default MATCAD lo grafica con una línea roja, ustedes le pueden pedir que no haga una línea, y que lo haga con crucecitas de color azul, por ejemplo. Y MATCAD se los cambia automáticamente. Lo mismo que los gráficos de Excel, ¿sí? Ustedes pueden cambiarle el formato. Hay otra forma de definirle a MATCAD no solamente el rango, ¿sí?, sino también con qué intervalo de puntos va a evaluar en ese rango esta función. Eso se hace arriba de gráficos, ¿sí?, para darle la información a MATCAD.
traen de la paleta de matrices y vectores, que también vamos a ver más adelante, este icono que está acá. Entonces le definen que X, arriba del gráfico, es igual a, y ahí le definen el gráfico, el rango, perdón, menos 10 y 10. Si se fijan, están los puntitos azules, MATCAD lo calculó, yo acá lo tengo definido como menos 10 y 10, le voy a pedir que me lo muestre todo. Se tildó MATCAD, denle un segundito. Esto suele suceder con MATCAD, así que les recomiendo que vayan guardando, ¿sí? Sobre todo cuando están haciendo parciales. Si se fijan, MATCAD definió solo en qué rango y con qué intervalo, perdón, el rango yo se lo definí entre menos 10 y 10, pero el intervalo, o sea, cuántos puntos valúa entre menos 10 y 10, MATCAD lo calculó solo, ¿sí? Hay una opción que es muy útil de MATCAD, que es ver los valores de X y el valor de la función desde el gráfico. Clic con el derecho, ¿sí?, del mouse y van a una función que se llama trace. Ustedes presionan en cualquier punto del gráfico y les da que, por ejemplo, este punto es el valor menos 1 de X y la función vale 0,5. Con la flechita del teclado, ¿sí?, se pueden ir moviendo y les va dando para X igual a menos 2 y vale 0,2. Si yo quisiera que MATCAD valúe más puntos en este rango, le tengo que definir un intervalo. ¿Cómo hago eso? En esta misma definición de X, le pido a MATCAD, si yo por ejemplo quiero un intervalo de 0,01, le pido a MATCAD que después del menos 10, evalúe el número siguiente con el intervalo de 0,01, es decir, que evalúe menos 10, menos 9,99, menos 9,98, menos 9,97, y así sucesivamente hasta llegar a 10. ¿Cómo hago eso? Acá pongo una coma y le pongo el número siguiente que MATCAD tiene que evaluar. En este caso, con el intervalo que yo quiero. En este caso es menos 9,99. Entonces MATCAD evalúa mucho más puntos. Y con trace, ahora me da muchísimos más puntos de la función en distintos valores de X. Moviéndose por el gráfico, acá ustedes tienen los distintos valores. MATCAD también permite, ¿sí?, hacer gráficos en 3 dimensiones. Nosotros en esta materia no vamos a usar tantos gráficos en 3 dimensiones, pero está bueno que ustedes sepan cómo se hace. Por ejemplo, le vamos a dar una función cualquiera, z. Le voy a poner mayúscula, porque a mí me gusta, ¿no? Que va a depender de la variable x y de la variable y. Por ejemplo, no sé, x al cuadrado más y al cuadrado. Para graficar esta función en 3 dimensiones, debajo de la definición de la función presionan este icono. Si se fijan, a diferencia de en 2 dimensiones, le abre solo un placeholder. Acá lo que tienen que poner es el valor de la función, el nombre de la función, solo el nombre, z. Y MATCAD solo, ¿sí?, ustedes pueden ir moviéndolo con el mouse, les va a graficar el gráfico en 3 dimensiones de superficie. De la misma forma que para los gráficos de 2 dimensiones, haciendo clic, doble clic en el gráfico, le aparece la ventana de formato. Y acá pueden cambiarle, por ejemplo, en apariencia, que lo rellene con colores. Entonces, se los va a rellenar con colores, le va a quedar divino, y ustedes van a poder ver cómo es esta superficie, ¿sí? Van a ver que acá hay un mínimo, que acá hay un máximo. Por ejemplo, para saber los máximos y los mínimos de esta función, hacen doble clic, van a general, le piden que les haga, en vez de un gráfico de superficie, uno de contorno, ¿sí? Y yo quiero que me lo rellene con colores. Pongo Fill Contours acá. Entonces, de esta forma yo puedo saber que en este punto, para x igual a 0 y para y igual a 0, tenemos un mínimo, y que en estos puntos de acá
tenemos máximos, ¿sí? En 0, 0 hay un mínimo, porque está en lila. Lila para MATCAD es un mínimo. Como vimos la gráfica antes, vimos que ahí la superficie tenía un mínimo, y en menos 5, 5, por ejemplo, hay un máximo de esa función. Les repito, nosotros muchos gráficos en 3 dimensiones en esta materia no vamos a usar, pero ustedes está bueno que sepan cómo se hacen, ¿sí? Hasta acá es gráficos. Ahora vamos a ver otra cosa, ¿sí? Voy a cerrar un poco de cuestiones, ¿sí? Vamos a ver que MATCAD también permite trabajar con vectores y matrices, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un vector, no sé, un vector cualquiera, 4i más 3j más 2k, la forma de escribirle ese vector a MATCAD es, le voy a poner un nombre B, vector B, abren la paleta de matrices, que es esta que está acá, y insertan una matriz, que en este caso va a ser un vector, de 3 filas y una columna. Dijimos que el vector era, no me acuerdo, 4i más 3j más 2k. Entonces, 4, 3j, 2k. De esa forma definen un vector. Para definir una matriz, ¿sí? Por ejemplo, una matriz de 3 por 3, presionan lo mismo acá, 3 filas por 3 columnas, y le ponen los valores de la matriz. 2, 5, 7, 6, 11, menos 1, menos 4, perdón, 16, 22, menos 5. ¿Sí? Una cosa a tener en cuenta con las matrices y los vectores, para nosotros este elemento es el elemento 1, 1, o sea, fila 1, columna 1. Para llamar elementos de esta matriz, en MATCAD para pedirle a MATCAD cuál es el elemento por ejemplo, este elemento de la matriz, se hace con este icono, X sub n, que es el subíndice matricial. Entonces presionan esto y les va a abrir 2 placeholders, la matriz M, y yo quiero que para nosotros es el 1, 1, pero si yo le pido este elemento a MATCAD, no, ya se lo cambié, perdón. MATCAD por default, yo ya lo tenía cambiado, pero MATCAD por default, ¿sí? En sus MATCAD, si ustedes van a Tools, me adelanté y ya lo cambié, si ustedes van a Tools, Worksheet Options, ustedes acá van a tener 0, por default acá está 0, ¿sí? Entonces si yo le pido el elemento de la matriz M, el 1, 1, que para nosotros era ¿sí? MATCAD me va a dar ¿Por qué? Porque MATCAD empieza por default a contar en 0. Para MATCAD esto es la fila 0 y la columna 0. Recomendación, siempre cuando empiecen a trabajar y que vayan a trabajar con matrices y vectores, vayan a Tools, Worksheet Options, y acá ponen 1. Entonces MATCAD entiende que esta fila es la 1 y esta columna es la 1. Y de esta forma pueden llamar cualquier elemento de la matriz de la misma forma que ustedes los conocen, ¿sí? No sé, por ejemplo, si ahora yo quiero que me dé el 11, va a ser el 2, 2. Y me va a dar el elemento 11, ¿sí? ¿Qué operaciones puede hacer MATCAD con vectores y matrices? Vamos a empezar con vectores. Le vamos a dar 2 vectores cualquiera, ¿sí? El vector L, que va a ser, no sé, 1, menos 5, 16, y el vector M, que va a ser 22, 23, 58, 4, por ejemplo. MATCAD permite sumar vectores, restar vectores, multiplicar un vector por un escalar, ¿sí? Por ejemplo, dividirlo por un escalar. Hacer el producto escalar de estos 2 vectores, L por M,
hacer el producto vectorial de estos dos vectores, eso se hace con este icono que está acá, que dice cross product, se hace el producto vectorial de esos dos vectores, L por M, y les da el producto vectorial. Les permite también hacer el módulo del vector, y acá sí presten atención. Para hacer el módulo del vector, si ustedes se fijan, hay dos iconos que son iguales. Este, que es el de la paleta de matrices, y este, que es el de la paleta de calculadora. Para hacer el vector de el módulo de un vector, se hace con el de la calculadora, ¿sí? Que este que está acá, por ejemplo. Presionan esto y le piden el módulo del vector M, y se los va a dar. Este lo vamos a ver más adelante y es el determinante de una matriz. Si bien los iconos son iguales, para MATCAD son funciones distintas. Este es el módulo de un vector, ¿sí? O el valor absoluto de una función. Este es el determinante de una matriz, ¿sí? Ahora vamos a ver matrices, ¿sí? Por ejemplo, tengo una matriz A, que va a ser una matriz de 3 por 3. Por ejemplo, no sé, 1, 3, 0, menos 7, menos 1, estoy inventando valores, 16, 4, 2, y una matriz B, que también va a ser de 3 por 3, ¿sí? 9, 13, menos 4, menos 6, me estoy poniendo cualquier valor, 22, 1, 8, 16, 87, ¿sí? MATCAD permite, de la misma forma que con vectores, sumar matrices, restar matrices, multiplicar la matriz por un escalar, dividir la matriz por un escalar, multiplicar estas dos matrices, hacer la inversa de una matriz, ¿sí? Por ejemplo, la inversa de la matriz A se hace con este icono que está acá, ¿sí? X es la menos 1, y les hace la inversa de la matriz. La transpuesta de una matriz se hace con este icono que está acá. Otra cosa que es interesante es el operador columna, ¿sí? Es pedirle la columna, por ejemplo, que se hace con este, pedirle la columna 2 de la matriz B, entonces me la va a dar. Y una cosa que es interesante, que de hecho hay un ejercicio en la guía, es, no sé si recuerdan ustedes, que una forma de resolver sistemas de ecuaciones es hacer la reducida por filas de una matriz, ¿sí? Ustedes tenían sistemas de ecuaciones, por ejemplo, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ustedes hacían una matriz de 3 filas por 4 columnas y hacían distintas operaciones para llegar a la reducida por filas de esa matriz, y en la última columna les daba los valores, la resolución del sistema de ecuaciones. En este caso, sí vamos a hacer el último ejercicio de la guía, que dice resolver los sistemas de ecuaciones por medio de la matriz reducida por filas. Ustedes antes lo hacían a mano y hacían un montón de operaciones, ¿sí? Lo primero que tenían que hacer era construir esa matriz, ¿sí? De 3 filas por 4 columnas. Como hacían eso, igualaban a 0 las 3 del sistema de ecuaciones y ponían los valores que acompañaban a X, a Y y a Z, ¿sí? Y el resultado lo pasaban restando, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo acá. 3 filas por 4 columnas. El primer ejercicio. Perdón, se me tildó, así que vamos de vuelta. Hacían, ¿sí? Vamos a poner los coeficientes que acompañan a X, a Y, a Z y la igualada 0 sería. Entonces, les queda 3
3, 3/4, menos 2,47, y el 4 pasa restando, entonces le queda menos 4. La segunda fila, que es la de la segunda ecuación del sistema de ecuaciones, es pi menos 1, 0,35, el 5 pasa restando, entonces les queda menos 5, y el último es menos 1, 0,34, menos 1, el 2 pasa restando y le queda menos 2. En lugar de hacer todas las operaciones que ustedes hacían con esta matriz para llegar a la reducida por filas, MATCAD tiene incorporada una función, que es la reducida por filas. Incorpora una función que lo pueden hacer desde acá, presionando acá, o desde Insert Function, y ahí, si se fijan dentro de las funciones, hay un valor que es RREF. Esta función devuelve una matriz que representa la matriz reducida por filas de la matriz A. ¿Sí? Entonces ustedes ponen Insert, y le piden la reducida por filas de la matriz D. MATCAD automáticamente hace todas las operaciones matemáticas de esta matriz D para llegar a esta reducida por filas. Y acá tienen el resultado, ¿sí?, de la resolución del sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones significa que el valor de x es 0,293, se resuelve con x igual a 0,293 y 7,399, y z igual a 4,222. De esta forma, ¿sí?, terminamos con la unidad 2 de esta materia. Les vuelvo a repetir que me pueden mandar cualquier consulta por mail, ¿sí?, y ya vamos a agendar una clase de consulta de esta unidad. Una aclaración con respecto a las consultas por mail: me pueden mandar todos los mails que quieran, mi mail está puesto en autogestión, ¿sí? Lo que les pido es, no me manden un mail diciendo no me sale el ejercicio 2, ¿sí? Mándenme el archivo de MATCAD que ustedes hicieron para ver dónde está el error. A veces es muy fácil encontrar el error, ¿sí?, porque les marca en rojo algo, y a veces es un poco más complejo. Pero para que ustedes no renieguen cuando les suceden ese tipo de cosas, mándenme el ejercicio por mail y yo les encuentro el error, ¿sí? Después de muchos años, para mí es mucho más fácil encontrar los errores en MATCAD. Pero sí les pido, no me manden, no sé cómo se hace el ejercicio 2. Ya les voy a mandar por autogestión cuándo va a ser la reunión por Zoom de consulta de esta unidad. Bueno, los dejo, hasta la próxima, que tengan una buena semana.